Necesito decir algo que molestará a mucha gente, pero ya no puedo callarme. El Señor me ha confirmado algo que muchos no quieren oír. El rapto está cerca, y septiembre de 2025 podría ser un punto de inflexión para la Iglesia. No hablo de fechas para entretener a los curiosos, sino de señales que Dios mismo me ha mostrado. Y voy a decir algo duro. Muchos creyentes que hoy llenan las iglesias, que cantan, que incluso predican, se quedarán atrás. ¿Sabes por qué? Porque se han acostumbrado a un evangelio blando, superficial e implacable. Porque han confundido religiosidad con santidad. Porque creen que basta con levantar las manos el domingo, pero viven de lunes a sábado, como si Cristo nunca hubiera regresado de la tumba. Y el Señor me mostró el llanto, la desesperación y la agonía de quienes se dan cuenta demasiado tarde de que estaban jugando a ser creyentes. Vi familias destrozadas, vi a padres secuestrados y a hijos abandonados. Vi a esposas trepando y a esposos gritando desesperados en el suelo. Y lo peor, rostros que conocía, personas que siempre decían, «Pastor, me mantengo firme en la fe», pero no lo estaban. Sus corazones estaban divididos entre Dios y el mundo. Y en el rapto no hay término medio. Lo que voy a compartir aquí no es fácil. Es una herida abierta en el cuerpo de Cristo. Se trata de la iglesia dormida que necesita despertar. Se trata de pastores que predican prosperidad y evitan hablar de santidad para no perder miembros. Se trata de creyentes que viven de las apariencias, pero que ante el Señor se encuentran vacíos. Y les pregunto a quienes me escuchan ahora, si el rapto fuera hoy, en este preciso momento, ¿subirían o se quedarían? ¿Están seguros? ¿O su vida espiritual se sustenta solo en las promesas de los hombres y no en la verdadera obediencia al Señor? Prepárense, porque lo que voy a revelarles no es una historia de miedo, es una visión que Dios me ha dado y que expondrá las grietas en la iglesia y en la fe de muchos. Puede que les duela oír esto, pero prefiero que estén enojados conmigo hoy, a que lloren eternamente por no escuchar la voz de Dios. Esa mañana temprano, mientras oraba solo en mi habitación, sucedió algo que cambió por completo mi perspectiva de la vida cristiana. Estaba de rodillas, preguntando cómo llegar a la iglesia, cuando de repente me invadió una presencia tan poderosa que mis palabras se desvanecieron. Se hizo el silencio y, en cuestión de segundos, mis ojos espirituales se abrieron. Lo que vi no fue un sueño cualquiera, ni una emoción de mi mente cansada. Fue una visión clara, vívida y real de lo que el Señor quería mostrarme. Ante mí, el cielo comenzó a rasgarse, como si una cortina invisible se descorriera, y una luz intensa inundó todo el espacio. Y en ese mismo instante, vi multitudes que se elevaban para recibir al Señor. Pero también vi a miles, millones, que se quedaban atrás. Y lo que más me impactó fue que, entre los que se quedaron, había rostros familiares, creyentes de mi propia iglesia, personas que nunca imaginé que no estarían preparadas. Mis ojos no podían apartar la vista de lo que sucedía ante mí. Vi a hermanos y hermanas que siempre estaban presentes en los servicios, que cantaban con las manos en alto, que incluso predicaban la palabra a veces, pero que, en ese momento del rapto, no fueron llevados. Vi la desesperación en sus rostros, vi lágrimas corriendo por sus rostros, vi manos extendidas, como rogando por una segunda oportunidad. Pero era demasiado tarde. El rapto había sucedido y ya no había tiempo para el arrepentimiento. Fue entonces cuando comprendí con dolor que muchos se engañan, pensando que simplemente asistir a la iglesia, vestirse como cristianos, o saber algunos versículos es suficiente para ascender con Cristo. La visión me mostró que no son las apariencias las que salvan, sino un corazón rendido y una vida de verdadera santidad ante Dios. Al observar esta escena, sentí una carga insoportable. Vi a jóvenes que siempre sonreían en las reuniones juveniles, líderes que dirigían cultos llenos de energía, hombres y mujeres que yo mismo había bautizado, todos desesperados por haber sido abandonados. Era como si se les hubiera caído la máscara, revelando que muchos vivían solo una fachada. Y el Señor me habló con claridad. No todo el que dice, Señor, Señor,
heredará el reino de los cielos. Estas palabras resonaron en mi interior como un trueno. Recordé cuántas veces había predicado este texto, pero confieso que nunca había sentido su verdadero peso. En ese momento, comprendí que el problema de la iglesia no está afuera, sino adentro. Son creyentes que cantan con los labios, pero viven como si Cristo no fuera a regresar. La visión se volvió aún más dolorosa al darme cuenta de que, entre los que quedaban, también había pastores, hombres que conocía, respetados, admirados, seguidos por multitudes, pero que en ese momento no ascendieron. El Señor me mostró que habían predicado prosperidad, habían llenado sus iglesias con mensajes agradables, pero habían descuidado hablar de santidad, arrepentimiento y la cruz. Y antes del regreso de Cristo, ninguna máscara podría resistir. Vi iglesias llenas, con gente corriendo desesperada, llorando, abrazándose, clamando, «Señor, ¿por qué me has abandonado?». Pero no hubo respuesta. El cielo estaba cerrado. La trompeta había sonado, y los que estaban preparados fueron llevados. Lo que más me impactó de esta visión fue ver cómo se llevaban a sus hijos y dejaban a sus padres atrás. Vi a esposas siendo arrebatadas, mientras sus esposos, entre lágrimas, corrían de un lado a otro sin comprender lo sucedido. Vi a amigos que caminaban juntos dentro de la iglesia ser separados en cuestión de segundos. Fue una herida profunda, una línea divisoria que nadie podía cruzar. El Señor me hizo sentir el peso de esa separación. Escuché los gritos de dolor, de desesperación, de arrepentimiento tardío. Fue como si el mundo entero se hubiera sacudido en un instante, y comprendí que ninguna explicación humana podría consolar a los que se quedaron atrás. Sabían la verdad, pero decidieron ignorarla. Cuando terminó la visión, estaba en el suelo, llorando como un niño. Tenía la ropa empapada de sudor, y sentía que el corazón me iba a estallar. Comprendí que esto no era solo para mí, sino para todos los que viven un cristianismo superficial, sin raíces, sin compromiso. El Señor me mostró la cruda realidad. En el rapto no hay lugar para falsos creyentes. O estás preparado, o lo estarás. No hay término medio, no hay negociación. Y con lágrimas en los ojos dije, Señor, perdóname si alguna vez guardé silencio sobre lo que debía decir, porque a partir de hoy, ya no ocultaré la verdad. La escena ante mí era insoportable. Vi a gente corriendo desesperada por las calles, intentando encontrar una explicación a lo que acababa de suceder. Las iglesias estaban llenas, pero no de alegría, sino de lágrimas, gritos y rostros desesperados. Muchos se abrazaban, otros caían de rodillas, llorando y golpeándose el pecho, suplicando una oportunidad más. Y lo más doloroso fue escuchar sus palabras: Señor, siempre he estado ahí, siempre te he alabado, siempre te he buscado. Pero era demasiado tarde. Su dolor no era solo por la pérdida del momento, sino por la eternidad que se les había echado encima. No había vuelta atrás. No había manera de arreglar una vida vivida superficialmente. Vi familias destruidas en segundos. Niños pequeños ascendieron con el Señor y padres contemplaron el cielo vacío, incapaces de comprender cómo sus hogares podían ser destrozados en un abrir y cerrar de ojos. Vi parejas separadas, madres llorando porque se llevaron a sus hijos mientras ellas permanecían. Vi jóvenes corriendo por las calles, llorando, con los ojos rojos de desesperación, repitiendo, ¿por qué no escuché? ¿Por qué lo pospuse? El dolor era colectivo, pero personal, porque cada persona sabía que estaba cosechando lo que había sembrado. Y sentí el peso de esa agonía como si fuera mi propia carne desgarrada. El silencio tras la trompeta había sido reemplazado por gritos que resonaban en cada rincón. No eran gritos de guerra ni de celebración, sino gritos de almas desesperadas que comprendían que las habían dejado atrás. Y la mayor controversia es que muchos de ellos eran creyentes que iban a la iglesia todos los domingos, que se sabían los himnos de memoria, que sabían las estrofas, pero que nunca permitieron que Cristo fuera verdaderamente el Señor de sus vidas. El Espíritu Santo me hizo sentir su dolor, pero también la justicia de Dios.
No había injusticia allí, solo la verdad que se revelaba. Y esta verdad era dura, porque desenmascaraba la religiosidad y exponía a quienes verdaderamente habían vivido para Dios. Lo que más me impactó fue ver a líderes en el altar, con las manos en la cara, llorando desesperados porque los habían abandonado. Vi iglesias enteras llenas de gente que creía estar a salvo, pero no lo estaba. Vi templos llenos, pero el espíritu ya no estaba. Era como si todo hubiera perdido su sentido. Y me di cuenta de que muchos estaban engañados, porque confiaban más en las tradiciones religiosas que en una verdadera entrega a Cristo. Su desesperación me conmovió profundamente, pero también confirmó lo que Dios me decía. No son los títulos, ni los cargos, ni las posiciones dentro de la iglesia lo que lleva a alguien al cielo. Es un corazón limpio, un verdadero arrepentimiento y una vida de santidad. En la visión, también oí las voces de los niños que quedaron, llorando porque se habían llevado a sus padres. Eran pequeños que, sin haber entregado aún su corazón al Señor, miraban hacia arriba, sin entender por qué no estaban con sus padres. Esta escena me rompió el corazón de una manera inexplicable, porque el rapto no es solo una promesa, sino también una separación, una línea que divide familias, amigos, iglesias, y que no se puede cruzar después de que el tiempo pase. Y este dolor, esta herida, la cargarán todos los que queden. Vivirán con el peso eterno de haber conocido la verdad, y sin embargo, haberla rechazado. Cuando terminó la visión, no pude contener las lágrimas. Lloré como nunca, porque el Señor me hizo sentir el dolor de los que quedaron atrás. No era solo una escena distante, era como si cada grito, cada lágrima, cada mirada desesperada fuera un mensaje para mí. Dile a la iglesia, dile a todos que no jueguen con la fe. Y por eso comparto esta historia hoy, aún sabiendo que muchos se burlarán, muchos dudarán, muchos me llamarán fanático, pero prefiero soportar el peso del rechazo humano que el peso de permanecer en silencio ante la revelación de Dios. En la visión que recibí, el Señor me mostró algo que me desgarró el corazón. Muchos pastores habían sido abandonados, hombres que durante años habían ocupado púlpitos, guiado multitudes y eran considerados referentes espirituales, pero que en ese momento no eran considerados dignos de ascender. Los vi dentro de sus propias iglesias, llorando, gritando, desesperados, sin comprender cómo podían estar entre los que se quedaron. Pero el Espíritu Santo me reveló claramente. Predicaban lo que les complacía, pero ocultaban la verdad. Llenaban las iglesias, pero no preparaban a la gente para la venida de Cristo. Y allí, ante Dios, no podía aceptarse ninguna excusa, porque cada palabra que dejaban de predicar se convertía en una carga eterna para ellos. Fue doloroso ver cuántos líderes, antes aplaudidos y reverenciados, ahora estaban de rodillas, implorando misericordia. Pero no había misericordia para ese momento. Vi hombres que habían construido ministerios gigantescos, con miles de seguidores, pero que descuidaron lo fundamental: la santidad, el arrepentimiento, la cruz. Guardaron silencio cuando debieron haber confrontado el pecado. Suavizaron su mensaje para no perder miembros y, a cambio, se ganaron lo que más temían: la exclusión del reino. Su clamor era diferente al de las ovejas. Era el clamor de quienes sabían que se habían engañado a sí mismos y a muchos otros, y esta responsabilidad les quemaba como fuego en el rostro. Mientras observaba, el Señor me habló al corazón. Ay de los pastores que apacientan su rebaño pero no cuidan de las mías. Estas palabras resonaron en mi interior como flechas. Comprendí que no eran solo hombres malvados, sino líderes que se habían vuelto complacientes, acostumbrados a los aplausos y los títulos, y habían olvidado su compromiso con la verdad. Lo más controvertido es que muchos de estos nombres aún son admirados hoy, seguidos por multitudes, pero ante Dios ya han sido pesados en la balanza. Y esto me hizo temblar, porque también soy pastor, y entendí que la responsabilidad que tenemos es eterna. No podemos jugar con lo que se nos ha confiado. Vi púlpitos abandonados, iglesias llenas de gente perdida, sin rumbo, porque quienes debían guiarlos también se habían ido.
La desesperación era doble, la gente que no sabía qué hacer y los pastores que ahora comprendían que su teología vacía no valía nada ante la eternidad. Gritaban, se abrazaban, algunos incluso intentaron predicar de nuevo, pero sus palabras no surtieron efecto. El Espíritu ya se había llevado a los fieles, y lo que quedaba era solo dolor, vacío y un arrepentimiento tardío. Y comprendí que esta escena no solo pretendía impactarme, sino advertirme. Nunca podré silenciar lo que Dios manda decir. El Señor me mostró que el mayor pecado de muchos de estos pastores no era lo que predicaban, sino lo que no predicaban. Nunca tuvieron el valor de hablar del infierno, del juicio, de la renuncia, por miedo a perder su reconocimiento. Predicaban prosperidad mientras la gente moría espiritualmente. Predicaban victoria mientras los creyentes vivían en pecado. Predicaban bendiciones mientras ocultaban la cruz. Y ese día, esta omisión les costó el precio más alto. Se quedaron, y el peso de la misma fue insoportable. Sus rostros estaban marcados por la desesperación, como si cada servicio carente de verdad viniera a su mente para condenarlos. Cuando terminó la visión, me sentí destrozado. Le dije al Señor: Padre, no permitas que me cuenten entre los que callan. Dame valor para decir lo que tu pueblo necesita oír, aunque duela, aunque muchos me abandonen, aunque se burlen de mí. Porque entendí que es mejor ser rechazado por los hombres que ser rechazado por el cielo. Y hoy les hablo a ustedes, los que me escuchan. No se dejen engañar por predicadores que solo alimentan su ego. Busquen a quienes predican la verdad, porque solo eso puede prepararlos para el día en que suene la trompeta. Y cuando ese día llegue, no habrá más excusas ni segundas oportunidades. En la visión que el Señor me dio, algo me impactó profundamente. La mayoría de los que permanecieron no eran incrédulos declarados, sino creyentes inactivos. Personas que asistían a la iglesia, que incluso servían en ministerios, pero que vivían un evangelio tibio, sin fuego, sin un verdadero compromiso. Vi bancos llenos de personas que tenían una Biblia en casa, pero nunca la abrían. Vi hombres y mujeres que incluso oraban en público, pero que en secreto vivían una vida alejada de Dios. Y el Espíritu Santo me habló claramente. Se han acostumbrado a la rutina, pero han olvidado su presencia. Fue entonces cuando comprendí que la mayor tragedia no fue que el mundo permaneciera, sino que la iglesia no supo observar. Lo que vi me rompió el corazón. Había iglesias abarrotadas, coros ensayando, grandes programas, pero todo carecía de vida espiritual. Cuando sonó la trompeta, estas personas no estaban listas, porque estaban espiritualmente dormidas. Se habían dejado adormecer por las distracciones del mundo. Pasaban horas en las redes sociales, horas entreteniéndose, pero no encontraban tiempo para la verdadera oración. El sueño de la carne robó la vigilancia del espíritu, y en ese instante, todo salió a la luz. No había aceite en las lámparas, no había fuego en el altar, y la puerta estaba cerrada. Era demasiado tarde para intentar encender lo que debería haber permanecido encendido. El Señor me hizo sentir la frialdad que se había apoderado de muchos. Iban a la iglesia por costumbre y tradición familiar, pero les faltaba hambre de Dios. Eran espectadores de los servicios, pero no adoradores en espíritu y verdad. Cantaban con los labios, pero sus corazones estaban distantes. Y en el momento del rapto, esta distancia se reveló. El punto controvertido es que muchos que decían ser firmes permanecieron, mientras que algunos que eran vistos como débiles ascendieron, porque Dios conoce el corazón. La iglesia inactiva creía que la presencia física era suficiente, pero Dios exige una entrega total. Y esto fue lo que más dolió: ver a tantos tan cerca de la verdad, pero permanecieron fuera. Las escenas eran desgarradoras. Vi a líderes de departamento intentando consolar a sus equipos, pero ellos mismos estaban vacíos. Vi a jóvenes que siempre llenaban las conferencias, ahora desesperados al darse cuenta de que su fe era solo una fachada. Vi familias enteras corriendo a la iglesia, pero el espíritu ya no estaba. Era como llegar tarde a un tren. Las puertas se cerraban, el motor se paraba y no había forma de entrar.
Y vi rostros familiares, personas que amaba clamando, «Señor, dame una oportunidad más». Pero el cielo ya estaba en silencio. El arrebatamiento había sucedido, y la iglesia, que se había quedado dormida espiritualmente, ahora lamentaba su propio abandono. El Espíritu Santo me hizo comprender que la iglesia dormida no está compuesta por incrédulos, sino por creyentes distraídos por nimiedades. Se perdieron en debates vanos, divisiones, chismes y preocupaciones materiales, olvidando lo esencial: buscar al Señor en santidad. Tenían apariencia de piedad, pero negaron su poder. Y en esa hora no hubo misericordia tardía, porque el tiempo de la gracia es ahora, y quienes lo desperdician corren el riesgo de despertar cuando ya es demasiado tarde. Fue difícil comprender que la indiferencia espiritual es tan letal como la incredulidad manifiesta. Rompí a llorar ante esta revelación. Le dije al Señor: Padre, despierta a tu iglesia antes de que sea demasiado tarde, porque lo que vi no fue solo una escena distante, sino una advertencia directa. El mayor enemigo del rapto no es el mundo exterior, sino la apatía dentro de la iglesia. El letargo espiritual es un veneno silencioso, y miles ya sufren sus efectos. Y debo preguntarles a ustedes, los que me escuchan, ¿están espiritualmente despiertos o también dormidos? Porque el día que suene la trompeta, no habrá despertador capaz de despertarlos. En la revelación que el Señor me mostró, una de las cosas más dolorosas fue ver a creyentes que servían en el altar, pero permanecían allí debido a sus pecados ocultos. Vi músicos, cantantes, predicadores e incluso líderes que ocupaban puestos prominentes en la iglesia, pero que, ante la trompeta, no ascendían. El Espíritu Santo me reveló que vivían una doble vida. En el púlpito exhibían santidad, pero en secreto estaban inmersos en prácticas que avergonzaban el Evangelio. Algunos tenían apariencia de piedad, pero sus corazones estaban lejos de Dios, y en ese momento todas las máscaras cayeron. No había forma de ocultar a la mirada de Cristo lo que estaba oculto a los ojos de los hombres. Vi los rostros de personas que conocía, personas que siempre afirmaron ser firmes, pero que ahora lloraban desesperadas porque no habían sido llevadas. El Señor me hizo comprender que el pecado oculto es como un cáncer, silencioso pero mortal. Muchos estaban atrapados en adicciones secretas, pornografía, adulterio y mentiras no confesadas. Otros se dejaron dominar por la envidia, el orgullo y la avaricia, pero mantuvieron la fachada de ser hombres y mujeres de Dios. La visión fue clara. Por mucho que engañes a los demás, en el arrebatamiento, nadie engaña al Señor. Él conoce cada detalle, cada pensamiento, cada intención del corazón. Lo más controvertido es que muchos de estos creyentes eran respetados dentro de la iglesia, eran vistos como ejemplos, llamados a orar, invitados a ministrar. Pero ante la eternidad, la verdad salió a la luz. Estaban espiritualmente muertos. Los vi gritar, arrancándose los pelos, buscando explicaciones, pero no había justificación. La vida de pecado que intentaban ocultar ahora estaba expuesta a la vista de todos, y esto me hizo comprender que el rapto no es solo una separación entre creyentes e incrédulos, sino entre verdaderos creyentes y falsos, entre quienes verdaderamente viven la palabra y quienes solo representan un papel. El Espíritu Santo me dijo algo que me quemó por dentro. No busco la perfección superficial, busco corazones quebrantados. Esto significa que no se trata de parecer santo, se trata de vivir en continuo arrepentimiento y sinceridad ante Dios. El pecado oculto revela que muchos no estaban dispuestos a abandonar lo que los mantenía cautivos. Eligieron vivir una doble vida, y ahora estaban cosechando sus frutos. Vi a gente clamar: Señor, iba a confesarme, iba a irme, iba a cambiar. Pero no había tiempo. El arrebatamiento había sucedido y la oportunidad se había perdido. La escena más dolorosa fue ver a líderes llorando frente a sus propios miembros, porque no los habían llevado. Quienes antes los aplaudían, ahora los miraban con desesperación, sin saber qué hacer. Esto me mostró que el pecado oculto no solo destruye al individuo,
sino que también arrastra a multitudes. ¿Cuántas ovejas se quedaron sin pastor por confiar en líderes que vivían según las apariencias? ¿Cuántos ministerios se perdieron porque su fundamento era una mentira? El día del rapto, todo esto salió a la superficie como una herida abierta, imposible de ignorar. Y este dolor era insoportable incluso para quienes simplemente observaban. Terminé esta visión con gran pesar. Le dije a Dios: Señor, líbrame de vivir con una fachada, arranca de mí cualquier pecado oculto, porque no quiero ser contado entre los que quedan. Y hoy les digo esto a quienes me escuchan. No tiene sentido engañar a los hombres, no tiene sentido mantener una imagen. Lo que importa es la verdad ante Dios, porque cuando suena la trompeta, o te levantas o permaneces. Y quien elige vivir con pecados ocultos, ya está eligiendo su propio destino. No esperen a ser expuestos ese día. Confiesen, abandonen y arrepiéntanse mientras aún hay tiempo. Cuando terminó la visión, aún lloraba, y fue en ese momento que el Señor me habló de una manera que jamás olvidaré. Me mostró un tiempo específico, un hito profético que no podía descartarse como coincidencia. Septiembre de 2025. No digo esto como quien fija el día y la hora, porque solo el Padre lo sabe. Pero el Espíritu Santo me reveló que este periodo tiene un peso especial. Una serie de señales que la Iglesia no puede ignorar. Fue como si Dios gritara dentro de mí: «Alerta, pueblo mío, porque el tiempo está más cerca de lo que imaginan». Y esta revelación me conmovió como nunca antes. Me quedé impactado, porque desde niño he escuchado a predicadores decir que nadie sabe el día ni la hora. Pero lo que Dios me mostró no fue la precisión del calendario, sino un llamado urgente a estar alerta. Septiembre de 2025 no se trata de una fecha mística. Se trata de una advertencia profética. Los cielos anuncian algo grandioso, y quienes no estén preparados serán sorprendidos. En la visión, vi relojes acelerándose, como si el tiempo corriera más rápido. Vi multitudes viviendo con normalidad, como si nada fuera a suceder, mientras las señales gritaban por todas partes. Y escuché la voz del Señor que decía: «¿No se dan cuenta de que ya estoy a la puerta?». Lo más controvertido es que muchos se burlarán de esta palabra. Dirán que es alarmismo, una exageración, que ya la han oído antes. Pero yo pregunto, ¿y si es ahora? ¿Y si septiembre de 2025 marca la línea divisoria entre los que velan y los que duermen? ¿Qué pasará con quienes ignoraron la advertencia? Lo cierto es que la Iglesia actual se ha acostumbrado a dudar de las señales. Muchos dicen creer en el regreso de Cristo, pero viven como si ese día nunca llegara. Esto es lo que el Señor me mostró. La indiferencia espiritual de muchos creyentes los convertirá en presa fácil el día del rapto. Y eso me hizo temblar por dentro. En la visión, vi a gente celebrando festividades, planeando negocios, buscando posesiones, mientras los cielos se movían en silencio. Era como en los días de Noé. Todos vivían con normalidad, hasta que llegó el diluvio. Y fue en ese momento que el Espíritu me dijo: «Así será ahora». Septiembre será un tiempo de señales para quienes tengan los ojos espirituales abiertos, pero para quienes estén ciegos, será solo un mes más. Esta revelación me hizo llorar aún más, porque comprendí que muchos están a punto de ser sorprendidos, y no habrá excusas ante el Señor. Comprendí que Dios no me mostró esto para infundirme miedo, sino para despertarme. El rapto es real, y el tiempo se acorta. Septiembre de 2025 es como un hito profético, una alarma que ya suena. No nos corresponde debatir teorías, sino arrodillarnos y buscar la santidad como nunca antes. Porque quienes estén preparados no temerán, pero quienes viven de fachada temblarán ante lo que viene. Esta palabra puede perturbar, incluso puede escandalizar, pero prefiero que me acusen de ser polémico que callar ante lo que Dios ha revelado. Y hoy les digo a quienes me escuchan: no jueguen con esta advertencia. Septiembre de 2025 puede ser solo el comienzo de algo mayor, o puede ser el momento en que todo se cumpla. No tengo todas las respuestas, pero he visto suficiente para no volver a dudar.
El Señor me confirmó en oración que no podemos tratar este tiempo como algo común. Es un llamado al arrepentimiento, a la vigilancia, a la santidad. Porque cuando suene la trompeta, no habrá vuelta atrás. Y quienes ignoraron las señales derramarán lágrimas que no podrán borrar el peso de la eternidad. Después de la visión permanecí en silencio durante lo que me pareció una eternidad. Mi cuerpo temblaba, mi corazón latía con fuerza, y supe que era una revelación no solo para mí, sino para toda la iglesia. El Espíritu Santo habló con claridad. Ya estoy tocando la trompeta del despertar. Era como si el Señor dijera que antes de la trompeta final, Él da señales, advierte, llama con insistencia, para que nadie pueda decir que no fue advertido. Y en ese momento, comprendí que la visión que había recibido era precisamente esa trompeta. Un sonido espiritual para despertar a los que duermen, para sacudir a los distraídos, para llamar de vuelta a los extraviados. En la visión, vi ángeles tocando trompetas en el cielo, pero no todos oyeron el sonido. Solo quienes eran espiritualmente sensibles podían percibirlo. Muchos vivían con normalidad, sin prestar atención, mientras que unos pocos se levantaban a orar, ayunar y buscar la presencia de Dios. Esto me rompió el corazón, porque me di cuenta de que el llamado de Dios está sonando ahora mismo, pero pocos lo escuchan. Es como si la trompeta ya resonara en el espíritu, pero la iglesia está demasiado ocupada con sus propias distracciones. Y lo más doloroso es que muchos de los que ignoran este llamado son precisamente quienes conocen la palabra, pero han optado por vivir en la comodidad. La trompeta del despertar es incómoda, no trae mensajes dulces, no apacigua el ego, no promete riquezas fáciles. Al contrario, confronta, llama al arrepentimiento, habla de santidad. Y por eso muchos no quieren oírla. Vi a creyentes tapándose los oídos espirituales, huyendo de los mensajes que hablan de juicio, burlándose de quienes predican el regreso de Cristo. Pero al mismo tiempo, vi a un pequeño grupo llorando ante Dios, pidiendo misericordia, clamando por avivamiento, suplicando ser hallados dignos de ascender. Esta diferencia entre quienes escuchan y quienes rechazan es lo que separará a los que serán arrebatados de los que permanecen. Necesito decir algo que quizás les impacte. Muchos creyentes no están listos porque han aprendido a vivir por las emociones, no por el compromiso. Buscan emociones en la adoración, pero no buscan la renuncia en su vida diaria. Quieren sentir, pero no quieren obedecer. Quieren milagros, pero no quieren cargar la cruz. Y la trompeta del despertar viene precisamente para romper este ciclo. Es un clamor de Dios. Despierten, iglesia mía. Prepárense, porque viene el esposo. Así me habló el Señor, y ya no puedo permanecer callado ante esta verdad. La trompeta ya está sonando, pero ¿quién está dispuesto a oírla? Lo que más me impresionó fue que, incluso en medio de la visión, el Señor me mostró que aún hay esperanza. Aunque la puerta no se ha cerrado, aún hay tiempo para escuchar el sonido de la trompeta y despertar. Vi a personas que estaban frías siendo sacudidas por el Espíritu, doblando las rodillas y llorando, siendo restauradas. Vi a jóvenes abandonando sus pecados, matrimonios restaurados, hogares volviendo al altar. Y el Señor me dijo, aún hay tiempo, pero es corto. Esta mezcla de dolor y esperanza me hizo llorar aún más, porque comprendí que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Hoy te hablo directamente al corazón. ¿Estás escuchando esta trompeta? No es audible para el oído natural, pero resuena en lo profundo de tu alma. Es la incomodidad que sientes cuando sabes que estás lejos de Dios. Es la inquietud de vivir una vida de apariencias. Es el recordatorio de la eternidad, cuando todo a tu alrededor parece efímero. Este es el sonido de la trompeta del despertar. No lo ignores, porque podría ser la última advertencia antes del final. Cuando la trompeta suene de verdad, no habrá tiempo para levantarse. Así que despierta ahora, despierta ahora. Regresa al Señor ahora, porque Él está a la puerta. El Espíritu Santo me dejó claro algo que muchos se niegan a aceptar. Sin santidad, nadie verá al Señor.
Esto no es una sugerencia ni una opción. Es un decreto divino. En la visión me di cuenta de que la mayoría de los que permanecieron no eran irreligiosos, sino creyentes que vivían una doble vida. Hablaban de Jesús, pero no vivían como discípulos. Conocían la Biblia, pero no la obedecían. Y Dios me dijo algo que me ardía en el corazón. Amaron al mundo más que a mi presencia. Esta fue la razón por la que tantos permanecieron. No porque desconocieran la verdad, sino porque no querían abandonar el pecado. Vi a personas que ocupaban cargos en iglesias, que eran reconocidos como líderes, pero que en la práctica vivían en el engaño. Eran cristianos de domingo, pero de lunes a sábado sus vidas distaban de lo que profesaban. Dios me mostró claramente: de nada sirve cantar, de nada sirve predicar, de nada sirve levantar las manos si el corazón está sucio. El arrebatamiento no conlleva títulos, cargos ni currículums espirituales. Solo se lleva a quienes han decidido vivir en santidad. Y esto nos confronta a todos, porque la santidad exige renuncia. Corta la carne, toca aquello que no queremos soltar, pero es el único camino que nos prepara para encontrarnos con el Señor. Lo más controvertido es que muchos han predicado una gracia barata, como si vivir en santidad fuera opcional. Dicen que Dios lo entiende todo, que perdonará, que al final todos se salvarán. Pero este no es el Evangelio de Cristo. El Señor me mostró que esta mentira ha adormecido a la Iglesia. Muchos se han dejado engañar por un mensaje de consuelo y han olvidado que el llamado de Cristo es radical. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La santidad no es la perfección humana, es la decisión de vivir en obediencia, de luchar contra el pecado, de andar en la luz incluso cuando el mundo entero elige la oscuridad. En la visión, vi a creyentes que decían amar a Dios, pero en secreto albergaban resentimiento, dolor, envidia y deseos carnales. Vi a otros que nunca habían logrado abandonar sus vicios, sino que los ocultaban tras una apariencia religiosa. Y cuando sonó la trompeta, nada de esto quedó oculto. El rapto reveló quiénes estaban verdaderamente preparados. Fue doloroso ver que la diferencia entre los que subieron y los que permanecieron no residía en cuánto conocían la Biblia, sino en cuánto vivían la palabra. Esto me hizo temblar, porque comprendí que ni siquiera yo, como pastor, puedo jugar con mi vida espiritual. El llamado es demasiado serio. El Espíritu Santo me habló al corazón. No buscaré una novia sucia, buscaré una novia pura. Estas palabras me impactaron profundamente porque revelan que el rapto también es un acto de separación. No importa cuántos años lleves en la iglesia, si no vives en santidad, permanecerás. Puede parecer duro, pero es la verdad. Dios no negocia con el pecado. Ama al pecador, pero odia el pecado. Y en el día del rapto, la diferencia será clara. Quienes se entregaron a la santidad se levantarán, y quienes vivieron en la mentira permanecerán. Esta verdad ardía en mí, y hoy les digo a quienes me escuchan: la santidad no es una opción entre muchas, es la única condición para ver al Señor. No se engañen pensando que basta con ser religiosos, o simplemente creer. Hasta los demonios creen y tiemblan. Lo que Dios busca es una vida apartada, consagrada y entregada. Y esto no es para unos pocos, es para todos los que anhelan el cielo. El arrebatamiento no esperará a quienes aún negocian con el pecado. La trompeta sonará, y solo quienes están en santidad la oirán como un llamado. Los demás la oirán solo como una sentencia. El Señor me hizo comprender que lo que veía no era solo una visión, sino un llamado. Me habló con claridad. Esta es la última invitación antes del juicio. Estas palabras resonaron como un trueno en mi interior, y sentí que ya no podía vivir como antes. La misericordia de Dios sigue abierta, pero solo por un breve tiempo. Él está llamando a la puerta de la iglesia, llamando a los que tienen frío, despertando a los que duermen, sacudiendo a los que están distraídos. Y esta revelación me hizo temblar, porque comprendí que muchos están a punto de perder su última oportunidad de prepararse. En la visión, vi al Espíritu Santo caminando entre las iglesias,
como un novio llamando a su novia a prepararse. Tocó algunos corazones, despertó a algunos jóvenes, conmovió a algunas familias, pero la mayoría no escuchó. Estaban demasiado ocupados con sus propios planes, sus propias carreras, sus propios placeres. Y el Señor me dijo, ¿no se dan cuenta de que el tiempo de gracia se acaba? Cuando la puerta se cierre, ya no habrá más invitación. Estas palabras me hirieron el alma como una espada, porque vi a los creyentes reírse, burlarse y despreciar el llamado, mientras el cielo estaba a punto de abrirse. Lo más controvertido es que muchos que afirman ser salvos ya viven como si ya no necesitaran arrepentirse. Piensan, ya acepté a Jesús, estoy a salvo. Pero el Señor me mostró que esta falsa seguridad ha llevado a muchos a la condenación. La invitación final es para todos, incluso para quienes se creen fuertes, porque en el rapto no habrá lugar para la autoconfianza, solo para quienes verdaderamente permanecieron fieles. Fue doloroso ver a líderes, miembros y familias enteras rechazar este llamado, como si fuera solo una palabra más. Pero en el fondo, era la última oportunidad antes del juicio. Vi rostros llorando con un arrepentimiento tardío. Vi gente corriendo a los templos, intentando orar, pero ya no había presencia. Era como si el Espíritu Santo se hubiera retirado de allí, pues su obra ya estaba completa. El arrebato se había llevado a los fieles, y lo que quedaba era solo desesperación. Y el Señor me hizo sentir el peso de ese momento. Advertí, llamé, insistí, pero rechazaron. Esta frase me destrozó, porque comprendí que muchos tendrán que vivir con este recuerdo para siempre, que rechazaron la invitación final de Dios. Lo que más me impactó fue ver que esta invitación no es solo para los no creyentes, sino especialmente para los creyentes que se han vuelto complacientes. Muchos están sentados en las bancas de la iglesia, pero sus corazones están lejos de Dios. Les preocupa más el estatus, los aplausos y las posesiones materiales que la eternidad. El Señor me mostró que la invitación final es una línea divisoria. Quienes respondan serán salvos, quienes la rechacen permanecerán. No hay neutralidad, ni punto medio, ni excusa. El llamado se está haciendo, pero la decisión depende de cada uno de nosotros. Y les digo a quienes me escuchan ahora, esta podría ser la última invitación de Dios para su vida. No endurezcan su corazón, no pospongan su decisión, no jueguen con la eternidad. El rapto puede ocurrir en cualquier momento, y cuando suceda, no habrá una segunda oportunidad. El momento es ahora, el día es hoy. Esta es la hora, porque cuando suene la trompeta, o suben o se quedan, y la decisión que tomen ahora determinará dónde pasarán la eternidad. En la visión, una de las escenas más devastadoras fue cuando vi familias destrozadas en un abrir y cerrar de ojos. Los padres fueron arrebatados mientras los hijos se quedaron atrás. Las esposas ascendieron en gloria mientras los esposos permanecieron llorando en el suelo. Amigos que siempre habían permanecido juntos en la adoración se separaron en cuestión de segundos. El arrebatamiento no respetó vínculos humanos, ni emociones, ni tradiciones. Simplemente reveló quién estaba preparado y quién no. Y esta separación fue tan repentina, tan dolorosa, que hasta el día de hoy el sonido de sus gritos resuena en mi interior. Vi niños pequeños mirando hacia arriba, intentando comprender por qué sus madres ya no estaban. Vi jóvenes desesperados corriendo por las calles, gritando por sus padres que se habían llevado. Vi matrimonios rotos en segundos, amistades destrozadas en un instante. El arrebato trajo consigo un dolor colectivo inimaginable. El Señor me hizo sentir el peso de esta separación. Era como si cada corazón roto fuera un mensaje vivo. Estaban tan unidos, pero no estaban listos. Y esto me llegó al alma, porque sabía que muchos de los que quedaron atrás conocían la verdad, pero decidieron ignorarla. Lo más polémico fue que incluso vi familias enteras divididas dentro de la iglesia. En una banca se llevaron a la madre, pero el padre y los niños permanecieron. En otra, solo un joven subió, mientras todos los demás seguían llorando. Fue una escena que me conmovió profundamente, porque demostró que el rapto es individual.
No importa si naciste en un hogar cristiano. No importa si tus padres son pastores. No importa si creciste en la iglesia. Lo que importa es si llevas una vida de entrega y santidad ante Dios. Y esto fue como una espada que cortó todas las excusas humanas. También vi cómo se llevaban a líderes, mientras los miembros de sus iglesias se desesperaban. Y vi lo contrario. Líderes que permanecieron, mientras miembros comunes ascendieron. Esta separación expuso una dura verdad. Dios no mira títulos, posiciones ni estatus. Él mira el corazón. En el rapto no habrá privilegios ni favoritismo. Solo ascenderán quienes estaban verdaderamente preparados. Y quienes vivían para las apariencias, incluso en altos cargos, permanecerán. Esta escena fue tan impactante que lloré como nunca, porque comprendí que no tiene sentido caminar junto a alguien que está preparado. Si no estás listo, permanecerás. El Espíritu Santo me habló al corazón. No he venido a dividir por odio, sino por justicia. Esta inevitable separación refleja la decisión de cada persona. Muchos se quedaron porque eligieron amar al mundo. Muchos fueron llevados porque decidieron renunciar al pecado y vivir para Dios. No hubo injusticia, solo la revelación de lo que ya había en cada corazón. El rapto no creó división, simplemente expuso lo que ya existía. Esta verdad me hizo temblar, porque comprendí que la decisión de dónde pasaremos la eternidad ya se está tomando ahora, cada día, con nuestras decisiones. Y les digo a quienes me escuchan, no dependan de la fe de sus padres, hijos, amigos ni pastores. La decisión es suya. El rapto será la separación más dolorosa de la historia, porque dividirá incluso a quienes más se aman, y ese día nadie podrá sostener la mano de quienes queden. Cada persona será tomada o dejada según su propia vida ante Dios. Esta es la verdad que puede impactarlos, pero también es la que puede salvarlos, si deciden prepararse hoy. En la revelación, el Señor me hizo comprender que el rapto no se trata solo del ascenso, sino también del destino de quienes quedan. Vi claramente que, al sonar la trompeta, no solo hubo celebración en el cielo, sino también un eco de desesperación en la tierra. Quienes ascendieron fueron recibidos en gloria, pero quienes permanecieron entraron en un tiempo de oscuridad que ni siquiera puedo describir con palabras. Fue como si una cortina de dolor cubriera el mundo, y comprendí. El rapto no es el final. Es solo el comienzo de la mayor separación de la historia, donde el cielo y el infierno se hacen más evidentes que nunca. Vi multitudes siendo entregadas a la oscuridad. Las ciudades eran un caos, los gobiernos colapsaban, las familias entraban en pánico, pero lo peor no era la desesperación humana, sino la sensación espiritual. El Espíritu Santo me mostró que quienes permanecieron estaban sumidos en una atmósfera de oscuridad. El enemigo comenzó a reinar con más libertad, y la presencia de Dios ya no estaba entre ellos como antes. Escuché gritos de agonía, no solo por el rapto en sí, sino porque muchos sabían lo que se avecinaba: la gran tribulación, el tiempo del juicio. El rapto reveló su destino. Algunos fueron recibidos en el cielo, otros caminaron directo a los brazos del infierno. Lo más controvertido es que muchos creyentes que aún permanecían intentaron convencerse de que tendrían una segunda oportunidad. Se reunían en templos, intentaban cantar, intentaban orar, pero no había respuesta. El Espíritu me dijo: su tiempo de prueba ha terminado. Esta fue una de las declaraciones más dolorosas que he escuchado, porque comprendí que no tiene sentido confiar en el arrepentimiento de último minuto. Quienes no están preparados ahora no tendrán tiempo después. Vi a gente llorando, arrancándose los pelos, implorando misericordia, pero no había vuelta atrás. La puerta se cerró y el cielo quedó en silencio. Mientras tanto, vi a los que habían ascendido. Estaban ante el Señor, vestidos de blanco, con las lágrimas enjugadas por Dios mismo. El contraste era brutal. Por un lado, gloria, celebración, eternidad. Por el otro, desesperación, caos y condenación. Esta visión me hizo temblar, porque me mostró que no hay término medio. O asciendes con Cristo, o te quedas para enfrentar el juicio. El rapto no es solo una promesa bonita.
es una división eterna. El cielo y el infierno están en juego, y cada decisión que tomes ahora determinará de qué lado estarás. Esta fue la revelación más difícil que el Señor me dio. También vi el infierno agitarse, como si esperara ansiosamente a los que quedaban. Los demonios se alzaron, listos para atormentar aún más a quienes rechazaban la verdad. La atmósfera espiritual era pesada, sofocante, como si se les hubiera arrebatado toda esperanza, y el Espíritu Santo me dijo: ellos eligieron. Los llamé, les advertí, pero se negaron a escuchar. Esta frase me quemó por dentro, porque me hizo comprender que nadie va al infierno por error, sino por elección propia. Rechazar el llamado de Dios hoy es elegir permanecer en la oscuridad mañana. Y les digo a quienes me escuchan ahora: no jueguen con esto. El rapto no es un cuento de terror. Es una realidad que decidirá su destino eterno. No hay lugar para la indecisión, porque la indecisión ya es una elección contra Dios. O vives para el cielo, o terminarás en el infierno. Esta es la verdad más controvertida, pero también la más urgente. El rapto revelará de qué lado estás realmente, y ese día no habrá excusas, ni segundas oportunidades, ni negociaciones. El cielo y el infierno estarán ante ustedes, y su decisión de hoy determinará dónde pasarán la eternidad. Cuando terminó la visión, seguía postrado en el suelo, incapaz de levantarme. Mi cuerpo temblaba, el corazón parecía salirme del pecho y las lágrimas corrían por mi rostro. Sabía que lo que había visto no era solo una revelación para mí, sino un mensaje urgente para toda la iglesia. El Señor me dijo claramente: diles que la decisión es ahora. Ya no hay tiempo para fingir ser creyente. Ya no hay lugar para las apariencias. Quien quiera ascender conmigo debe prepararse hoy, porque mañana podría ser demasiado tarde. Estas palabras me conmovieron profundamente, porque me di cuenta de que muchos todavía ven la eternidad como algo lejano, cuando en realidad está a la vuelta de la esquina. Me levanté con una convicción: ya no predicaré para agradar. Ya no ocultaré lo que Dios me manda decir. Sé que muchos se burlarán, sé que otros me acusarán de fanatismo, sé que incluso hermanos en Cristo me criticarán, pero prefiero ser rechazado por los hombres que por el cielo. Y hoy, mirándote a ti que me observas, te pregunto: si la trompeta sonara ahora, ¿subirías o te quedarías? Esta es la pregunta que a nadie le gusta oír, pero es la única que realmente importa. Porque el día del rapto, todos los demás planes, sueños, logros, carreras y posesiones perderán su valor. Solo quedará tu decisión ante Dios. Lo más controvertido es que muchos todavía dicen: oh, cuando vea las señales, me arrepentiré. Cuando sienta que está cerca, cambiaré. Pero la verdad es que el rapto no esperará a nadie. Sucederá en un abrir y cerrar de ojos, y quienes no estén listos serán abandonados. El Espíritu Santo me lo ha mostrado claramente. El tiempo de gracia es ahora. El momento de la decisión es hoy. Después de que suene la trompeta, no habrá una segunda oportunidad. Y esta verdad puede doler, puede perturbar, pero es la única que puede salvar. Porque el infierno es real, el cielo es real, y la decisión que tomes ahora definirá la eternidad. Vi multitudes siendo llevadas, pero también vi multitudes permaneciendo. Vi gloria y vi desesperación. Vi celebración en el cielo y llanto en la tierra. Y lo que el Señor me hizo entender es que nadie podrá decir que no fue advertido. Este mensaje no es mío, es de Dios. Es la última invitación antes de que se cierre la puerta. Y necesito decirte: no esperes más. No pospongas tu entrega. No juegues con la salvación, porque en cualquier momento, en cualquier día, la trompeta podría sonar. Y cuando eso suceda, o subes o te quedas. No habrá término medio, ni negociación, ni excusas. Y lo digo con amor, pero también con firmeza. No importa lo que hayas hecho hasta ahora, aún hay tiempo para cambiar. Si eres frío, regresa al fuego del Espíritu. Si has caído, levántate en arrepentimiento. Si vives una fachada, quítate la máscara ante Dios y pídele misericordia.
porque Él sigue llamando, sigue dándote oportunidades. Pero este tiempo se acaba. La advertencia final ha sido dada, y la decisión es tuya. O te rindes ahora, o te quedarás llorando después, y no habrá consuelo para quienes desprecien este llamado. Y termino diciéndote, comparte este mensaje, no te lo guardes. Alguien a quien amas podría necesitar escucharlo antes de que sea demasiado tarde. Escribe en los comentarios dónde me sigues, porque quiero orar por tu vida y tu familia. Y sobre todo, toma hoy la decisión más importante de tu vida, entregarte por completo a Jesucristo. Porque cuando suene la trompeta, quiero encontrarte en el cielo y no ver tu rostro entre los que lloran. La decisión es ahora. El momento es ahora. No esperes más.